Hola niños y niñas, que la paz del Maestro Jesús sea con cada uno de ustedes. Mi nombre es Vilma Morales, soy maestra del grupo infantil de la filial Luz y Verdad de Comayagua. En este momento vamos a hacer el Evangelio en el hogar infantil y vamos a compartir una preciosa historia que la encontramos en un libro que se llama Biblia. Si no conocen el libro, entonces dígale a papá y a mamá que se los muestre. Bien, vamos a comenzar nuestra historia y voy a compartirles la pantalla. Bien, la historia se llama Ama al prójimo como a ti mismo. Pero, ¿sabes tú qué es amar al prójimo? Piénsalo. Bien, te ayudaré. Amar al prójimo es hacer el bien a cualquier persona. La segunda pregunta dice, ¿quién nos enseñó a amar al prójimo? Esa respuesta sí que creo que todos se la saben. Bien, es el Maestro Jesús. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué significa la palabra parábola? Pensemos por un momento. Parábola. Significa una historia corta de la vida diaria, pero que nos deja una enseñanza. Esa es la parábola. Entonces Jesús hablaba en parábolas para enseñarnos a todos los que vivimos en este planeta Tierra. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el significado de la palabra samaritano? Pensemos un momento. ¿Ya tienes la respuesta? Bien. Samaritano se le llama así a la persona nacida en una región llamada Samaria. Eso queda en Palestina. Continuemos entonces. Jesús predicaba todo el tiempo y entre sus enseñanzas más importantes está el amar a tu prójimo como a ti mismo. Cierto día una persona le preguntó, pero al final, ¿quién es mi prójimo? Entonces Jesús contó la siguiente parábola. Parábola del buen samaritano. Un viajero iba por un camino y fue asaltado por un grupo de bandidos. Le robaron y aún le dieron una paliza tan fuerte que el joven quedó tendido en el suelo. Por ese mismo camino iba pasando un fariseo, quien era un sacerdote importante de la religión de los judíos. El fariseo lo miró, dio media vuelta y continuó su camino. Luego enseguida pasó un escriba, que era un tipo de persona muy inteligente en la época de Jesús, que sabía leer y escribir. El escriba vio al hombre caído en el camino y pensó, pobre, mas no hizo nada. Poco después, un samaritano se acercó. Los samaritanos eran parte del pueblo judío, mas nadie los quería porque los consideraban equivocados en su fe. El samaritano, al ver al hombre que fue asaltado, se bajó de su caballo, fue hasta él, curó sus heridas y le dio agua. Lo cargó en su caballo y lo llevó hasta la hospedería más cercana. Llegando allá, recomendó al dueño de la hospedería
que cuidase del herido. Aún más, dejó pagados los gastos y le dice que al regreso de su viaje pasaría por ahí para pagar lo que faltase. Terminada la parábola, Jesús le dijo a la persona que hizo la pregunta sobre el prójimo: ¿quién encuentras tú que fue el prójimo del joven que fue asaltado? Bueno, fue el que tuvo amor para con el joven asaltado. Pues entonces, dice Jesús, anda y haz lo mismo con tu prójimo. Ahora, niños, yo les pregunto a ustedes, ¿quién es su prójimo? Es aquel que está más próximo. ¿Y quién está más próximo de ustedes? Sus hermanos, su papá, su mamá, sus tíos, su abuelo, su abuela, sus compañeros, su maestra, ¿verdad que sí? Ellos son las personas más próximas, o sea, ellos son el prójimo de ustedes, aquellas personas que están a su alrededor. Si en algún momento su mamá o su papá o alguien de la familia se enferma, ¿ustedes qué harían? Los cuidarían, ¿verdad que sí? Entonces, eso es hacer el bien, eso es amar al prójimo, ¿verdad? Es cuidarlo. Si su hermanita o hermanito tropieza y cae, entonces usted inmediatamente lo va a ir a auxiliar. Y eso es hacer el bien o amar al prójimo. Compartir con sus compañeros, con sus hermanitas, ¿verdad? Si son alimentos que hay que compartir, pues entonces usted está haciendo un bien compartiendo, ¿verdad? Entonces, portarse bien en la escuela, eso es hacer el bien. Con su mamá, ¿verdad? Ser obediente, ser respetuoso, eso es hacer el bien. Entonces usted está amando a ese prójimo. En ese caso es su mamá, su papá, sus hermanos o su maestra o maestro y compañeros. Entonces, ¿ve qué facilito es amar al prójimo? Es hacer el bien, todo el bien que usted pueda hacer. Ahora todos ustedes me ayudarán a encontrar la respuesta. Y así podemos saber cuánto aprendimos de esta historia bonita. Pero antes vamos a identificar cada uno de los personajes. Y vemos que está la letra A, la letra B y la letra C. En la letra A encontramos al escriba. Muy bien. En la letra B encontramos al samaritano. En la letra C encontramos al fariseo o sacerdote. Muy bien, entonces hoy sí vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Quién fue el que ayudó al joven asaltado en el camino? A, el escriba. B, el samaritano. C, el fariseo o sacerdote. Muy bien. Es la letra B, el samaritano. Ahora vamos con la segunda pregunta. Y dice, ¿quién fue el primero que encontró al joven tirado en el camino? A, el escriba. B, el samaritano. C, el fariseo o sacerdote. ¿Quién fue? Muy bien. El fariseo o sacerdote, la letra C. Ahora
Vamos con la tercera pregunta. ¿Quién vio al hombre caído y dijo, pobre, y no hizo nada? A, el escriba. B, el samaritano. C, el fariseo sacerdote. Muy bien, es la letra A, el escriba. Bien, niños, se merecen aplausos porque lo hicieron muy bien. Ahora vamos a seguir con la siguiente. Y es que ustedes en casita van a conversar con papá y con mamá. Y van a conversar sobre las siguientes preguntas. ¿Usted conoce personas buenas que ayudan al prójimo como hizo el buen samaritano? Entonces ustedes van a conversar, ¿verdad? ¿Cuáles son esas personas buenas que ustedes conocen? Eso lo van a conversar. La segunda pregunta es, cuando la gente ayuda a alguien, ¿necesita esperar alguna cosa a cambio? Es cuando tú das algo, ¿tú esperas que te den a cambio algo? Si tú regalas un lápiz a un compañero, ¿tú esperas que este compañero te regale otra cosa? ¿O algo que él tiene y que a ti te gusta? Esas cosas son las que conversarás con tu mamá o tu papá. Bien, niños, gracias. Gracias por su atención y espero que ustedes hayan aprendido de esta historia. Ama a tu prójimo. ¿Cómo tú lo vas a amar? Haciendo el bien, todo el bien que tú puedas hacer. ¿Cómo vas a hacer el bien? Siendo respetuoso, obediente. No debes de pelear con tus compañeros, no debes de pelear con tu hermanito o tu hermanito, ¿verdad? Que esté en casa. Debes más bien cuidarlo y de esa forma tú amarás al prójimo. Bien, niños, espero que hayan disfrutado de este tema tan bonito. Y sí, ¿verdad? ¿Cómo les gustaría ser ustedes? ¿Como el samaritano? ¿Verdad que sí? Entonces, el sacerdote, ¿verdad? El fariseo sacerdote, él fue una persona disimulada. Vio caído al joven y no hizo nada. Entonces, no debemos de actuar como el fariseo sacerdote. Igual, ¿verdad? El escriba era una persona muy inteligente. Él sabía leer y escribir, pero él no practicó la caridad, o sea, no practicó ese bien al prójimo. Entonces, no demostró ese amor hacia ese prójimo. Pero el samaritano sí, incluso lo llevó a un lugar para que fuera cuidado. Incluso él pagó, él no podía, ¿verdad? Cuidarlo porque él iba de viaje, pero en ese lugar lo asistieron al joven, lo cuidaron hasta que él se recuperó. Entonces, de esa manera nosotros también podemos hacer la caridad o amar al prójimo o hacer el bien, portándonos lo mejor con nuestros padres, con nuestros hermanos y con todas las personas que nos rodean. Ustedes pueden ver que ando un collar y en este collar yo tengo una mano, es mi mano. Entonces pueden ver ustedes que ahí se encuentra una cita bíblica y en esa cita bíblica dice Lucas 10, 25, 37. Esa es la cita que la pueden encontrar ustedes en la Biblia. ¿Se acuerdan que al principio les hablé de un libro que se llama la Biblia, que ahí se encontraba la historia? Pues en esta cita, ahí ustedes van a encontrar la parábola del buen samaritano. Bien, aquí les presento los materiales que vamos a utilizar. Un pedazo de cartulina color blanco, un pedacito de cartulina color rojo, una aguja, hilo, cuentas o pelotitas de collar,
3 pajillas, un marcador, una tijera y una perforadora. Empezaremos con la cartulina blanca. Entonces van a poner su manito de esta forma y con el marcador ustedes van a dibujar su manito. Con la tijera van a recortar. Bien, ya tenemos nuestra mano. Ahora vamos a utilizar la perforadora para hacerle aquí un agujero. Ya tenemos la mano. Ahora vamos a utilizar lo que es el hilo, a decidir cuando ya lo tengan hecho. Bien, ahora vamos a preparar lo que son las 3 pajillas. ¿Y qué vamos a hacer con las 3 pajillas? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Bien, ahora vamos a utilizar la cuenta más grande, creo que es esta. Entonces vamos a pasarla por esta parte, por este agujerito de acá. Luego esta otra parte, el otro extremo del hilo, lo vamos a pasar igual por acá. Entonces nos va a quedar así. Bien, vamos a tratar de que el hilo nos quede igual los dos lados. Ahora vamos a comenzar a pasar las pajillas por el hilo y vamos a ir formando lo que es nuestro collar. Y ya tenemos nuestro collar. Ahora, ¿qué vamos a hacer con este pedacito de cartulina? Lucas 10, 25, 37. Bien, ese es nuestro collar. Entonces, espero de que ustedes también lo hagan en casita junto con sus padres. Bueno, niños, hasta luego en una próxima.